Jesús Acosta, Mos. Pregunta. ¿Podrías hablar ese rollo de la física cuántica, con definiciones y que la quieren incluir hasta en la sopa Maruchan? Hay varios aspectos sobre este tema que se puso de moda, sobre todo en los años 90, debido a que los descubrimientos que se empezaron a hacer en el área de la mecánica cuántica se empezaron a tomar como revolucionarios dentro de un aspecto muy tradicional de la física. Y entonces algunos empezaron a hacer filosofía sobre la física cuántica, que es algo que se puede hacer, por supuesto, es algo que los filósofos de la ciencia generalmente hacen. Es decir, imaginarte hasta dónde te podrían llevar los descubrimientos cuánticos. Sin embargo, después se metieron, en aquel momento, un gremio que yo llamo espiritualoide, porque he querido meter la física cuántica con la espiritualidad. Y ese gremio está pero tan arraigado que cada vez que yo he levantado la mano para cuestionar por qué la física cuántica está relacionada con la espiritualidad, surge una legión de defensores de la física cuántica espiritualidad, en una sola palabra, a decirme que tienen toda la relación. Pero veamos, porque esto también requiere todo un webinario, querido amigo, y porque al día de hoy hay que entender algunas cosas generales. En primer lugar, la física cuántica todavía no es entendible ni por los físicos cuánticos que, por un lado, la fincaron a principios del siglo XX y ahora con las nuevas teorías y también hipótesis acerca del mundo cuántico. O sea, al día de hoy todavía no se comprende muy bien cómo es que a nivel cuántico hay interacciones entre los diferentes elementos que se perciben allí. Todavía no se entiende por qué los físicos, los ingenieros y algunos que tienen un enfoque bastante aplicado a la tecnología han ocupado los efectos cuánticos. Un teléfono celular funciona por efecto cuántico. O sea, sí hay aplicaciones reales en esta vida de la cuántica, pero no como la que venden los maestros espirituales en relación a crear tu realidad. No así. Sí hay efectos tecnológicos. Por ejemplo, también en cuanto a la geolocalización. Los satélites GPS ocupan efectos cuánticos para que nosotros en los celulares podamos tener la ubicación de nuestro vehículo. ¿Qué es la física cuántica? Para entenderlo, primero necesitamos ver lo que por muchos años desarrollamos a partir del siglo XVII con la física clásica. Si ustedes recuerdan, en los primeros años de estudio que tuvimos la mayoría, se nos enseñó cómo hacer cálculos para poder determinar ciertos efectos utilizando leyes físicas. La ley física del movimiento rectilíneo, la ley física también que te puede determinar cuál es la velocidad de un dispositivo si tarda tanto tiempo en una distancia específica. Gracias a la física clásica podemos saber cuánto tiempo vas a tardar en ir de un punto A a un B. La física clásica, llamada así, es la que empezó a desarrollar Newton y algunos otros sucesores. Gracias a eso y con el uso de matemáticas se pudo entender, por ejemplo, en qué momento la luna puede eclipsar al sol. Eso se lo debemos a las matemáticas usadas en física clásica. A conocer también los diferentes elementos geométricos que puedan ayudarte a calcular. Por ejemplo, la elipse, que puede estar desarrollada en un movimiento orbital entre los planetas. Todo eso se lo debemos a la física clásica. Hay matemáticas de por medio, hay axiomas, hay teoremas. Bueno, yo sé que muchos de ustedes saben a qué me refiero con física clásica. La que me permite calcular si un cohete se eleva a tal velocidad, en cuánto tiempo puede explotar si hay una fricción con el aire. Todo eso es física clásica. Las leyes de la física tienen que ver con interacciones entre objetos grandes, masivos. Podemos aplicar las leyes de la física en objetos grandes como cuerpos. Los cuerpos humanos, por ejemplo, si tú un cuerpo humano lo subes a un avión y lo dejas caer, podemos predecir con la física clásica cuánto tiempo tardará en impactarse en el piso.
podemos hacer cálculos gracias a la física clásica. Y son cálculos no tan complicados, muy simples. Por eso los precursores de la cuántica estaban acostumbrados a ver que todo se puede predecir. De hecho, se llegó a la idea de un universo mecanicista, como un reloj. Un reloj donde tienes diferentes engranes y todos van a hacer exactamente lo que se predice. En la física clásica hay predicción. Puedes predecir exactamente. Si tú tiras, te sacas un moco y lo sueltas, si sabes el peso del moco, si sabes la fuerza que aplicas y si además haces el cálculo de la trayectoria elíptica, puedes saber con detalle cuánto tiempo tarda el moco en impactarse en la cara de tu vecino. Eso se puede predecir. Se puede hacer con la física clásica. El moco es grande en comparación de los átomos. Bueno, hasta aquí todo eso es física clásica, que desafortunadamente muchos espiritualoides o no pasaron por ahí o se les olvidó. Pero la cuántica lleva un enfoque mucho más profundo porque los científicos, sobre todo de finales del siglo XIX, más allá después de se empezaron a preguntar qué había más, algo más interno dentro del modelo de átomos que Niels Bohr había propuesto. Niels Bohr decía, pues está el núcleo, los protones, los electrones alrededor y los neutrones dentro del átomo. O sea, sí, era muy básico el modelo. Un núcleo con dos partículas y electrones girando alrededor. Los electrones, así se le llamó al modelo del átomo que planteó Niels Bohr. Los protones, los neutrones, los electrones los hemos visto en la escuela como si fueran pequeños sistemas planetarios, pero que en realidad es lo que los científicos se imaginaban que había dentro de la materia. Entonces utilizaron un microscopio de alta profundidad para tratar de encontrar qué es lo que forma la materia, que es una idea que desde los griegos de la antigüedad se ha tratado de descubrir. Entonces, lo que ha sucedido es que una vez que los científicos se dieron a la tarea de investigar qué había dentro de lo más pequeñito, se dieron cuenta de que uno de los aspectos que podían estudiar eran los fotones. Un fotón es una partícula donde está asociada la luz física. Así le llamaron los científicos, fotón. Un rayo de luz tiene una cantidad de fotones. Tú puedes aislar uno de estos fotones como si fueran pequeñas canicas y empezar a hacer estudios en ese fotón. Y a medida que iban haciendo toda esta captura de información, de datos, se dieron cuenta que de pronto en un nivel muy profundo, muy interno, los fotones no se comportaban como los planetas grandes. Las leyes de la física clásica y tradicional parecían no funcionar con los con los fotones. ¿Qué estaba pasando? Ahí es donde los científicos empezaron a pensar que tal vez había otro modelo que se tiene que utilizar cuando se hace un estudio muy profundo de la materia. Es decir, la materia grande, más o menos ya sabemos cómo se puede predecir en diferentes tiempo y espacio. Pero la materia o la construcción de la materia, para ese momento en el siglo XX, inicios del siglo XX, no se sabía cómo estaba funcionando. Había algo extraño. A nivel microscópico funcionaban de una manera y a nivel macroscópico funcionaban de otra. Al mundo microscópico le llamaron cuántico, porque descubrieron que los fotones no funcionaban realmente como ondas, tal como cuando tú echas una piedrita en el lago quieto y empieza a hacer una onda, una ondulación. Ellos pensaban que sí, pero parece que se dieron cuenta que los fotones no solo funcionaban como ondas, sino también como partes o partículas, como si fueran canicas. Y ahí fue donde las cosas se empezaron a poner muy complicadas para los científicos en sus explicaciones, porque se dieron cuenta que algo estaba pasando. Y a eso que estaba pasando lo empezaron a nombrar como cuántico por quantos o quantum. Es una palabra latina que significa paquete. La palabra quantum es el singular en latín
Pero si lo haces en plural, es cuanta. Quantum, paquete. Quantum, cuanta, paquetes. Le llamaron entonces a esa nueva visión de la realidad física cuanta. Es decir, física de paquetes pequeñitos. Ya no de ondas, como lo podemos ver en el mundo macroscópico, sino de pequeños paquetes, muy pequeños, más pequeños que el átomo o el modelo atómico que plantea Niels Bohr, con el protón, con el neutrón y con el electrón, por ponerlo simple. Sino que dentro del protón había otras cosas, dentro del electrón también. Entonces le empezaron a llamar a todo eso física cuántica o física de partículas subatómicas. Subatómico, o sea, lo que está más dentro, más profundo del átomo. Partícula subatómica. Pero los científicos no se quedan únicamente diciendo, aquí pasa algo, sino que tenía que haber matemáticas, un modelo matemático que lo explique. Así que los primeros que empiezan a plantear modelos matemáticos es Paul Dirac. Él empieza a darse cuenta que matemáticamente puede hacer predicciones probabilísticas de los elementos cuánticos. Una predicción probabilística significa dónde es posible que la partícula esté en el siguiente lugar. En el mundo macroscópico en el que tú y yo estamos, podemos predecir con mucha exactitud dónde estaremos si estamos caminando con una velocidad específica, cuál va a ser el siguiente paso en el que estamos. Pero en el mundo microscópico del quant es imposible saberlo más que con puras probabilidades. La ciencia que estudia la probabilidad en matemáticas se llama estadística. Así que los científicos cuánticos, los físicos cuánticos, conocen modelos estocásticos, que son modelos estadísticos de predicción de posibilidades de impacto de una partícula. Todo esto se fue desarrollando, llegaron otros como Heisenberg, que determinó el principio de incertidumbre o de indeterminación, donde te dice que tú puedes conocer las partículas solamente en velocidad o en estado. O sea, puedes conocer la ubicación de la partícula o su velocidad, pero no puedes conocer las dos cosas. Y ese principio de incertidumbre o indeterminación no ocurre en el mundo que vemos tú y yo en estos días. Aquí puedes saber qué velocidad tienes y dónde estás. En el mundo cuántico o sabes una o sabes otra. Todo esto es modelo matemático, es también aplicaciones, es réplica también. Los científicos han logrado reproducir experimentos y se están dando cuenta que sí hay una explicación de la realidad a un nivel cuántico, diferente al que ya tenían. Diferente. Empezaron a hacer experimentos, los más famosos, que es el de la doble rejilla, donde lanzabas los fotones y pasaba algo diferente a lo que tú esperabas. Y se empezaron a interpretar los resultados de una manera incorrecta, que ha causado al día de hoy el que tengamos a personas espiritualoides, que ya ni siquiera quiero decir la lista porque son miles y cada día hay más, que dicen que el observador puede impactar en la realidad. Y eso lo tomaron de la primera interpretación de la escuela de Copenhague. Los científicos de Copenhague, de la época más o menos de 1900, fueron una escuela que dieron su interpretación de lo que estaba pasando con el ejercicio de la doble rendija, donde tú impactabas fotones y los fotones, después de pasar por una rendija, parecían poner un patrón que no se espera. Entonces ellos decían, lo que pasa es que cuando un observador está midiendo eso, el observador influye en la materia. Esa es la explicación o la interpretación de Copenhague acerca de la física cuántica. Y esa explicación se hizo muy famosa, que algunas personas como el Deepak Chopra la empezaron a tomar muy en serio. Y se le olvidó a Deepak Chopra que esa era una posible interpretación, pero que no representaba una verdadera interpretación. Y a partir de Deepak Chopra llegaron los demás fulanos espiritualoides a decir claro, y se convirtió básicamente en un sofisma, es decir, en una frase que parece ser real, pero que cuando ya la empiezas a estudiar te das cuenta que no está afincada en ningún aspecto sustentable o argumentado verdaderamente. Porque hay más interpretaciones acerca de la física cuántica, no solamente de la escuela de Copenhague. Hay muchas escuelas, es decir, muchos gremios dentro de los científicos para explicar qué sucede con lo cuántico.
La más famosa es la que acabo de comentar, de que el observador interfiere en lo que ve. Esa es una explicación. Pero hay más. Por ejemplo, la teoría de supercuerdas. La teoría de supercuerdas no está de acuerdo con la visión de la escuela de Copenhague, donde en lugar de que haya partículas, en realidad siguen siendo ondas que se están replicando en diferentes frecuencias. La escuela que habla acerca de la teoría de las supercuerdas no toma la interpretación de Copenhague como base, y también ellos tienen sus propias definiciones y modelos matemáticos. La interpretación de la teoría de supercuerdas es aquella que te dice que hay 11 dimensiones, por ejemplo. Las 11 dimensiones, los mundos paralelos, todo eso es una interpretación que hicieron de la escuela que habla de la teoría de supercuerdas. Luego, el gato de Schrödinger, que es el que me está preguntando aquí Jesús. Schrödinger también era otro de los físicos que quiso explicar una de las cosas que aparecen en el mundo cuántico, que es que no sabes exactamente cuál es el estado de una partícula subatómica, no lo sabes. Entonces él decía, pero ¿cómo que no lo sabemos? Pues no, porque en ese mundo cuántico no hay realidades, hay probabilidades. Así que te voy a poner una explicación. Por ejemplo, imagínate que tienes un gato en una caja y ese gato está atado a un veneno que cuando abres la caja sabrás si el gato tomó el veneno o no. Es decir, mientras no abras la caja, es como si el gato estuviera vivo y muerto al mismo tiempo. O sea, Schrödinger ocupó una parábola para explicar. Y la gente que no ha entendido esto ha pensado que la caja del gato de Schrödinger es un experimento real. Y eso se debe a la confusión que existe con los términos cuánticos. Lo que hizo en ese momento Schrödinger fue hablar metafóricamente, poner un ejemplo de lo que sería el estado de las subpartículas. Un estado en el que tú no sabes en dónde está colocado. No sabes el espíritu, es decir, si está puesto de un lado o del otro lado la partícula, porque de acuerdo a cómo esté percibida o medida en ese momento, es que tú podrías determinar entonces qué tipo de partícula es. Inclusive, también hay otra escuela que habla de que hay una sola partícula que tiene muchas caras de acuerdo a cómo hagas la medición. Entonces, por lo menos hay 3 escuelas de interpretación de la física cuántica. La escuela que te dice que hay muchas subpartículas, hay una familia de partículas. Están los gluones, los bosones. Uno de los más famosos fue el bosón de Higgs. Están los taquiones, están los neutrinos. O sea, hay una interpretación de muchas subpartículas. Luego hay otra interpretación de que no hay subpartículas, solamente hay ondas que vibran. Y luego también hay otra interpretación en la que solamente hay una partícula que, dependiendo su cantidad energética de vibración, la puedes ver de muchas maneras. Al día de hoy, los físicos cuánticos no se han puesto de acuerdo. No saben cuál de las 3 opciones es la buena. Pero eso no implica que no puedan aprovecharse de los efectos cuánticos para desarrollar instrumentos tecnológicos. Como ya lo dije, los teléfonos celulares son un ejemplo de la aplicación de la cuántica en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Entonces, no significa que la cuántica no tenga aplicación. Sí la tiene. La tecnología, los ingenieros se han metido a utilizar los efectos cuánticos. Sí lo tiene. Pero los efectos cuánticos no son como dice Jean-Paul Garnier con el yo cuántico, que otra vez ese señor ocupó simplemente la palabra cuántico, como la ha ocupado Enrique Corbera, como la ha ocupado también Deepak Chopra, para ponerle cuántico hasta los chilaquiles. Ahora mis chilaquiles son cuánticos, pues ¿por qué no voy a tener yo un cuántico? Y lo peor de todo es que utilizan a la cuántica como si realmente la conocieran. Entonces eso es pecar de 2 cosas, de ignorancia o simplemente de presunción, porque ni siquiera son físicos teóricos para poder determinar si existe un yo cuántico, debido a que la naturaleza de estudio de la física cuántica no es la conciencia, es la realidad ínfima de la materia, y la conciencia no es materia. El estudio de la conciencia lo hace tal vez la filosofía y tal vez la psicología, los procesos de conciencia, pero no tiene nada que ver con la cuántica. No hay una conciencia cuántica, ni una mente cuántica, ni mucho menos el perdón cuántico del que habla Gary Renard en uno de sus últimos libros.
Eso es nada más utilizar el término cuántico para que se escuche mamador, que se escuche interesante. Pero obviamente no representa un estudio serio de la cuántica. Los científicos no irían a pelearse, ¿no?, con un Deepak Chopra, aunque sí hicieron un debate en los años 80 con Deepak Chopra, científicos cuánticos, con Deepak Chopra que hablaba de su sanación cuántica. Y evidentemente dejaron mal parado a Deepak Chopra. Ese video lo puedes encontrar en YouTube. Puedes ver el debate que tuvo Deepak Chopra con físicos cuánticos. Y pues básicamente sale mal porque hasta los científicos se burlan de Deepak, como diciendo, pues estás hablando de algo que no tiene nada que ver con el estudio de la cuántica. Y Deepak, por supuesto, fue muy enfocado. Claro que sí, porque todos somos cuánticos. Pues sí, pero ¿en qué sentido somos cuánticos? ¿De qué estás hablando? Puedes ver, quedó muy mal parado Deepak Chopra. Sin embargo, a raíz de cosas ya más contemporáneas como la ley de atracción, el secreto, el yo cuántico de Garnet Malier, el pide y si te dará de Esther Hicks, de Abraham Hicks, y muchas otras cosas, se ha tomado como base la idea de que el observador influye en la realidad. Y a partir de ahí fue donde las cosas se empezaron a echar a perder para los que no han conocido lo que representa realmente el estudio de la física cuántica. Y han tomado como base que sí, que nosotros influimos en lo que observamos. Pero la física cuántica nunca dijo eso, solo dijo que hay una medición de lo observado. Y tú adquieres los datos de la medición. No es que tú estés viendo con tus ojos al electrón, al fotón o al bosón. No lo puedes ver con tus ojos. No hay un microscopio que los pueda ver porque ya son demasiado pequeños, sino que ahora los científicos, por ejemplo, los científicos del CERN, CERN, es un colisionador de hadrones. Ese colisionador es un tubo enorme que pasa por países como Francia, países como Suiza, le da la vuelta a muchos kilómetros y ahí los científicos pueden poner dos subpartículas a que estén girando muy rápidamente y cuando ya sea el momento apropiado, las colapsan. Cuando colapsas dos subpartículas, que en este caso se llama hadrones, producen más partículas aparentemente. Y ahí es donde hay una medición de aparatos específicos para medir energía, medir sobre todo también la generación de algo que los científicos llaman como antimateria y de muchas otras cosas. Pero no lo hacen con sus ojos físicos, lo hacen con aparatos de medición. Y el aparato de medición observa, mide, y son cosas diferentes. Entonces, los que promueven la cháchara espiritualoide, la cháchara cuántica, esto que te estoy contando no te lo van a decir porque no lo saben. No lo saben. Mucho, y ahorita te lo planteo yo desde un punto de vista bastante general. Hay modelos matemáticos para explicar esto. Un Henry Corbera no tiene ni puta idea de lo que está diciendo con este tipo de cosas. Ni tampoco un Gary Renard cuando habla de cuántica. Entendemos que le gustó la palabra, lo entendemos. Como nos puede gustar a todos nosotros, a mí me gusta ocupar la palabra milagroso en todo, ¿sí? Encuentro milagroso, perdón milagroso, exploración milagrosa, me encanta usarla, pero no significa que esté utilizándola quizá de forma correcta de acuerdo a la terminología del curso de milagros. Y pasa lo mismo con el tema de la cuántica. Cualquiera de nosotros se rasca y puede decir, me salió un ácaro cuántico, pero sería el uso incorrecto de la palabra, porque lo cuántico no puede ser medido con aparatos físicos, sino que tiene que haber mediciones energéticas con otro tipo de aparatos bajo otro contexto, bajo otro límite, bajo otro, los científicos le llaman localidad. Los efectos cuánticos aplican a un campo local, no al universo. Y desde el universo solamente podemos ver efectos desde una física clásica. La gravedad, por ejemplo, se ha determinado como una ley física, ahora clásica, pero hay ideas de que la gravedad tiene una conexión con lo cuántico y hay teorías que hablan acerca de una gravedad cuántica, pero hasta el día de hoy todo eso sigue siendo especulación. No podemos asegurar que haya gravedad cuántica, pero hay modelaje matemático para tratar de entender si la gravedad
es un efecto cuántico directo. Lo que sí vemos es que la gravedad parece estarse ejerciendo como una ley universal, con una fórmula matemática que podemos aplicar para poder darnos todos la oportunidad de reconocer lo que significa utilizar esa ley, la ley de gravedad, que es una de las que al principio que mencioné, cuando colocas un cuerpo en una altura y cae al piso. Dice por aquí Jesús Acosta, nomás son puras burradas, en pocas palabras, son apenas solos, como siempre buscando respuestas donde no la hay. Bien, me permití hablar de todo esto, querido amigo, porque tú me lo preguntaste y porque yo al tener estudios en ingeniería y sobre todo porque estuve en una época en donde básicamente en la escuela en la que yo estudié, para mí era la física y matemática mi pasión. Yo quería hacer y estudiar para poder ocupar matemáticas aplicadas en nuevos sistemas de predicción de elementos estocásticos que tienen que ver con la probabilidad. Entonces, para mí el mundo científico y matemático siempre ha sido apasionante y por eso en algún momento pensé en dedicarme a la divulgación científica. Pero, cuando he dicho el curso de milagros no tiene nada que ver con la física cuántica, es cuando más dislike llego a tener en los videos, en las publicaciones, es cuando me mandan a estudiar física, es cuando, mira, las cosas incomodan. Hay una gran fanaticada de la física cuántica espiritualoide. Muchos. Impresionante. Yo sé que los que lleguen a ver este clip, muchos van a estar en contra y me van a mandar a estudiar. Qué bueno. Pero por lo menos yo ya hice este video dando argumentos y una pequeña revisión de lo que cualquiera que hable de cuántico debería de tener, por lo menos, ¿no? Por lo menos debería de decir, mira, de acuerdo a la escuela de Copenhague, de acuerdo a la teoría de las supercuerdas, el yo cuántico podría ser perfectamente posible. Y si es así, estaríamos en el campo de lo especulativo. O sea, pienso que tal vez el camino honesto de un Deepak Chopra, de un Henry Corbera, de un Maliet, bueno, el nombre que queramos, sería: yo no estoy seguro, la física cuántica tampoco, pero si se me permite especular, podría decir que el yo que tenemos como conciencia podría ser una expresión de la teoría de las supercuerdas. Podría ser una elección de un campo de Higgs que se está expresando en el colapso de onda. Estoy especulando. La arrogancia que tienen estos amigos es que no especulan. A huevo te dicen que ellos saben. Entonces tú vas con Henry Corbera y te habla de la mente cuántica. Ni siquiera como especulación, sino que es así. Entonces, ¿cómo sabes que es así si ni siquiera tienes los estudios? Solamente estás diciendo que es así porque es así. Los científicos cuánticos han dicho que, y ni siquiera los puedes citar. O cuáles son los estudios que avalan eso. Entonces, pienso que el camino conciliador simplemente es: yo no sé de física cuántica, pero especulo que hay un yo cuántico. Perfecto, pues es especulación. No es lo mismo la especulación que la aseguración. No, perdón, la certeza de decir las cosas. No es lo mismo decir yo especulo a yo aseguro. Es muy diferente. Entonces, esa definición, esa cosa que cambia entre especular y asegurar, marca autoridad, ¿sí? O sea, si yo te digo, mira, querido Jesús, yo especulo que el observador somos cada uno de nosotros a través de la... Pues tú me dirás, ok, pues especulas, o sea, no estás seguro. Exacto, no estoy seguro. Es diferente que yo te diga, Jesús, yo sé por física cuántica, yo lo sé, que el observador influye en la realidad. Pues tú me dirás, bueno, ya hay autoridad. Moss lo sabe, va a tener estudios cuánticos. Entonces, para ir concluyendo, querido amigo, a veces el tema sí me brinca porque veo que la gente se lo come con patatas cada vez que hablan estos amigos espiritualoides de algo que no saben y la gente, sí, hasta toma notas. Y yo digo, ¿de qué toma notas? De una mentira. Y así como que queriendo y no se va quedando por ahí. Y luego ves a personas que te están dando una conferencia de física cuántica, pero enfocada al ser. Y es como mezclar el mole con el pozole. ¿Por qué no ofrece una de física cuántica enfocada a la tecnología GPS?
o de física cuántica aplicada a los transistores. Esos ocupan física cuántica. ¿Por qué no hacen eso? ¿Por qué no utilizan o sea, para lo que hoy en día tenemos, no para lo que especulan que se pueda tener? ¿Te das cuenta? Ese es el tema. Si fuera una conferencia de especulación sobre la física cuántica aplicada a la conciencia, pues entonces dices, bueno, me van a contar choremas, sus ideas falopas que tienen. Está bien, yo la escucho, ¿no? Entonces escucho que un facilitador, un filósofo, un choreador me dice, pues mira, yo especulo que así como en la física cuántica, todo es posibilidad, también aquí hay un campo abierto de posibilidades y tú puedes elegir el colapso de onda a través de tu conciencia y vas a colapsar una versión mejor de ti, pero eso es especulado, Mos. Es algo que me gusta creer y yo le aplaudiría porque qué honestidad, gracias. Qué honesto eres por decir que lo especulas, que a ti te gustaría creer en eso. El problema es que no es especulación lo que te plantean o te venden. Te venden conocimiento cuántico en la conciencia. Y eso ha sido muy peligroso. Ya ni siquiera es que lo tomemos como un buen chiste, sino que ha sido peligroso porque hay muchas personas que ahora replican eso que aprendieron y que lo empiezan a mezclar con todo y hasta con los chilaquiles. Te lo comes con patatas cuánticas también. Bien, mi invitación, queridos amigos, es que el tema de la cuántica no es nada simple. Muy complejo. Muy complejo. Yo llevo muchos años tratando de entender desde mis estudios en ingeniería, hace más de 20 años. Tengo mucha literatura de física porque a mí me encanta la física. Me gusta mucho la parte que puede definir cómo funciona el mundo, olvidándome ahorita del curso de milagros, cómo funciona el mundo desde todos los pequeños fundamentos. Siempre me ha gustado. Me gusta también la filosofía. Me gusta también los temas de espiritualidad, claro. Lo que no me gusta es mezclarlos. No me gusta y no le veo sentido. Hay a estos grandes pensadores como Planck, como Whewell, como Bohr, se les preguntó cuando estaban descubriendo esto, ¿será que ya encontramos la partícula de Dios? Y muchos de ellos dijeron, no lo sé, pero no me aventuraría a decir algo así. Hay mucha más humildad en la comunidad científica que en la comunidad espiritualoide. Un científico podría decir, yo no lo sé. No te puedo asegurar que la cuántica cambie la conciencia. No te lo puedo asegurar. No lo sé. Hasta donde tenemos los estudios representan que eso no es posible. Pero no lo sabemos. Y tú vas con el gremio espiritualoide y lo primero que te dicen es, por supuesto. Joder, por supuesto. Claro que la cuántica cambia tu mente. Claro, porque tu mente es cuántica. Y tú les cuestionas, pero ¿por qué lo dices? Pues porque, claro, es así. Los científicos, ¿pero qué científico lo dijo? Entonces, de verdad, hay más humildad en la comunidad científica en el tema de la física cuántica que entre los espiritualoides que hablan de física cuántica. Y me he topado directamente con muchos maestros hablando de la cuántica, yo cuestionándoles. He encontrado muchos estudiantes incómodos con el tema. Cierta vez en una ciudad en México, y con esto voy a concluir, di una conferencia llamada 10 mitos sobre la práctica de un curso de milagros. 10 mitos. Todo iba muy bien, primer mito, segundo, tercero, cuarto, quinto, y llego al sexto mito. El curso de milagros no tiene nada que ver con la cuántica. Y lentamente, queridos amigos, fui enumerando de manera muy general todo esto que acabo de decir. Se levantaron 3 personas a decirme, estás mintiendo. Henry Corbera dice que sí, y yo no te creo a ti. Se levantaron y se fueron. Se incomodaron mucho por decir que la física cuántica, hasta el momento no hay estudios que puedan revelar que está relacionada con un curso de milagros o con la mente. No hay estudios, solo hay especulaciones. Y tú, querido Jesús, me preguntabas de Jacobo Greenberg. Pues Greenberg fue de los que empezó a decir que la mente es cuántica también. Pero, ¿bajo qué estudio? O sea, Jacobo Greenberg solo especuló. No hay verdaderamente evidencia científica hasta el momento de que la cuántica y la mente estén relacionados. Cuando yo expuse esto, estas 3 señoras se levantaron y se fueron.
No les gustó. Ni modo, alguien lo tenía que decir. Se tenía que decir y se dijo. Dice por aquí Jesus también. A mí me gustan mucho las matemáticas, la física, la química y todo lo derivado de, pero se me olvida, pero sé cuando hablas o hablan de eso. Así que para finalizar, queridos amigos, la invitación únicamente es que no te vean la cara de guaril. Si tienes duda en algo, es mejor decir, mira, yo no sé si eso sea verdad, pero puedo investigar con los que se han dedicado a ello. Y en el ámbito de la física cuántica es mejor investigar a los físicos cuánticos, qué tienen que decir al respecto, qué es lo que dicen. Y si de verdad me interesa el tema, pues estudiar con más detalle, leer más, no simplemente quedarme con lo que dicen acerca de la física cuántica, sino yo meterme a estudiar sobre lo que es en realidad, que alguien puede decir, oye, pero eso está de locos meterse a estudiar. Pero hay bastante divulgadores de la ciencia, hay divulgadores de la física cuántica que son físicos o que han tenido por lo menos estudios de la física. Pero yo, ¿qué voy a aprender de un Enrique Corbera en el aspecto físico cuántico? ¿Qué voy a aprender de él? Si él no es físico cuántico, él es marquetero. Yo de Enrique Corbera aprendo cómo se venden los productos. No voy a aprender videodecodificación. Aprendo cómo un producto se puede vender y engañar a miles de personas. Eso lo puedo aprender de Enrique Corbera. Pero no voy a ir a una conferencia de Enrique Corbera donde me hable de física cuántica si no veo que realmente tenga estudio serio del tema. Sí, tomaré su clase, ¿no? Como la de Marta Salvat. Voy a tomar las clases de Marta Salvat para ver cómo le hace para vender a tantas personas. Pero no para que me enseñe cómo con los árboles transgeneracionales voy a sanar. Y que ella también me hable de física cuántica. Por favor. Sin embargo, desafortunadamente, cuando, dice mi abuelita Gervasia, cuando no conocemos a Dios, a cualquier santo le rezamos.